Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, cómo son las comisiones de gestión o cualquier otra consideración. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, pues en el día de hoy estamos con Gabriel Castro, gestor de Sigma Internacional y de Gamma Global. Gabriel ya se está convirtiendo en un clásico del podcast porque, como veremos ahora, ha estado en el 2020, ha estado en el 2021, siempre más o menos por fechas aproximadas a la de ahora, en el 20 o el 21, igual en agosto, y ahora, aunque estamos grabando en septiembre, que hoy es día 21, pero lo normal es que lo publique la primera semana de octubre o por ahí, porque tengo ahí un par de ellos ya en grabación. Gabriel, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí por tercer año consecutivo y muy contento por el acierto, ¿no?, que hemos ido teniendo durante los últimos podcasts. Pues la verdad es que sí. Ya en el 2020 estuviste por aquí porque, bueno, pues tuviste la amabilidad de estar, que te invité porque tenía buena pinta todo lo que hacías y cómo lo estabas proyectando. Y bueno, pues ahora la verdad que vamos a repasar un poquito, pero la verdad que este año muy bien, porque según cómo están los mercados, prácticamente se puede decir que te estás saliendo, o sea que fenomenal. Bueno, aquí ya sabes que lo importante siempre es el futuro y como lo estamos viendo ahora y el pasado al final son resultados pasados y hay que centrarse en seguir haciéndolo bien, ¿no? Pero sí, la verdad que muy contento por los resultados que realmente pues son fruto del trabajo que veníamos haciendo en los otros años que no se había materializado del todo, ¿no? Correcto, sí, es verdad, porque casi siempre pasa que cuando sacas pecho, luego siempre te dan de golpe. Pero bueno, vamos a repasar un poquito. Vamos a empezar, si quieres, por si algún oyente no ha escuchado los anteriores, aunque la verdad que os aconsejo porque pueden venir muy bien. El anterior, en concreto, era el podcast 111, más o menos por estas fechas del año anterior, y luego tenéis otro en el año 2020. Nunca está de más que lo repaséis porque siempre vais a aprender un poco ya de la filosofía de Gabriel y de sus fondos. Pero bueno, vamos a meternos un poco en materia. Háblanos un poco de los dos fondos que gestionas, tanto el Gamma Global como el Sigma Internacional. Sí, como has dicho, la mejor manera de conocer a un gestor, ¿no?, es ir para atrás y ir mirando qué decía y si es consistente con la filosofía. Yo creo que un gestor, aunque tenga algún año malo, si mantiene la filosofía y es coherente, pues al final tendrá unos buenos resultados. Pues empezando por Sigma Internacional, un poco por resumir la filosofía de inversión, es un fondo filosofía value investing, ¿no?, puro de renta variable. De hecho, por folleto tenemos que estar invertidos siempre mínimo al 75%, aunque normalmente estamos al 90% combinándolo con opciones. Que ahora luego, si quieres, entramos en detalle. Al final, pues es un fondo clásico de value investing con algunas particularidades, ¿no?, que es que huimos del deep value. Nos gustan, evidentemente, una de las premisas es no sobrepagar, pero para nada vamos a negocios muy baratos que estén de declive. Otra cosa, por supuesto, es también diferencial que utilizamos las opciones para generar una rentabilidad extra. De hecho, estaba consultando que este año de más o menos el 18-19% de rentabilidad que llevamos, pues ligeramente superior al 1% viene de las opciones, algo más en el caso de Gamma.
Y luego también por destacar, pues tanto José Ramón como yo, que somos los gestores, pues tenemos skin in the game, que se llama, ¿no? Tenemos completa alineación con los partícipes, tenemos nuestro dinero invertido en unas comisiones que creo que son bastante competitivas, al 1,35 sin comisión de éxito. Y también, pues oye, el volumen que tenemos, alrededor de 28 millones actualmente, pues nos permite entrar y salir de posiciones pues que a otros fondos les cuesta más, ¿no? No tanto invertir en micro caps, porque no es normalmente lo que hacemos, que no significa que no podamos hacerlo, pero no es donde tenemos la cartera. Normalmente nos sentimos más cómodos en mid caps, pero sí que es verdad que incluso en mid cap pues es fácil de entrar y de salir, si reconocer el error y no perder excesivo tiempo y recursos para partícipe, ¿no? Entonces, pues visto Sigma, ¿no? Vamos a Gamma Global. Gamma Global pues, es un fondo bastante diferente. Yo creo que poco conocido en España la filosofía, ¿no? O bastante diferente de lo que se puede conocer, porque es un fondo de renta fija, pero es un fondo de renta fija que no juega los tipos, no juega la curva, ¿no? Que es la mayoría de los fondos de renta fija, pues hacen eso. Lo que nosotros buscamos es analizar las inversiones desde un punto de vista de inversión en valor, normalmente coger vencimientos cortos, alrededor de 3 años, y realmente pues depender, que el rendimiento dependa del comportamiento de las empresas que hay en cartera, ¿no? Más o menos estructuró para tener un 50% de peso en renta fija, un 25% de peso en cash y otro 25% de peso en acciones. Sin embargo, pues ahora mismo estamos viendo muchísimo valor en empresas de renta fija, que si quieres luego entramos en detalle en algunas de ellas, y tenemos alrededor del entre el 65 y 68% del fondo invertido en renta fija, alrededor del 15% invertido en renta variable, nuestra menor exposición, y el resto invertido en cash, que al final son productos similares al cash, ¿no? Que lo que hacen es pues, ayudarnos a controlar esa volatilidad, porque en Gamma Global lo que intentamos es tener un retorno consistente sin asumir mucha volatilidad, que es un poco pues, la clase de producto que exigen los inversores, ¿no? Si queremos rentabilidad, tenemos a Sigma Internacional. Si queremos pues algo más rentabilidad, pero también ajustada al riesgo y midiendo un poco la volatilidad, pues tenemos Gamma Global. De hecho, Gamma Global está comportándose muy bien. En el año va alrededor del 4,5 arriba. Y en ningún caso, desde su inicio en abril del 2021, ha tenido un drawdown superior al 3%, ¿no? Lo que te hace pensar, ¿no? La poca volatilidad que tiene, y es que tiene alrededor del 5% de volatilidad, cuando normalmente los índices están en alrededor del 18-20% en ese ritmo, ¿no? Y también, pues, algo que es algo que cuidamos detalladamente, porque, por ejemplo, pues ahora tenemos alrededor del 15% en renta variable, porque vemos un poco el escenario un poco más complejo desde el punto de vista de volatilidad. Sin embargo, en Sigma Internacional pues estamos invertidos en línea con nuestro histórico, ¿no? El 90%, más luego un 5, 6, 7% extra con opciones vendidas. Entonces es un poco para diferenciar claramente los objetivos que tiene cada uno de los fondos, ¿no? En un caso pues estamos buscando retornos consistentes, donde tenemos inversiones en renta fija, que en ningún caso dependen del comportamiento de la Fed, de si hoy va a subir 75 básicos o va a subir 100 básicos, porque pues como se puede observar, ¿no? Con el comportamiento que ha tenido durante este año. Y al mismo tiempo pues tenemos una posición en renta variable bastante baja. Sin embargo, pues en el fondo de renta variable seguimos viendo oportunidades, seguimos teniendo un potencial muy atractivo y seguimos invirtiendo en línea con lo que hemos estado invirtiendo, ¿no? En un fondo, pues por insistir una vez más, ¿no? En un fondo estamos tratando de reducir la volatilidad y de conseguir retornos firmes y consistentes para el partícipe, adecuándonos a su perfil de riesgo, mientras que en otro fondo pues nos aprovechamos de esa volatilidad para, a pesar de asumir caídas temporales, pues para obtener unos rendimientos muy atractivos para los partícipes. Hay que tener en cuenta el 4% que hablas en positivo del Gamma Global. Está muy bien, porque la mayoría de los fondos de renta fija en el año pues están cayendo alrededor entre los mejores el 7, y hay algunos que están cayendo el 15, incluso el 20, dependiendo de la duración que tenga el fondo. Estamos hablando de caídas y de renta fija, con lo cual
esa rentabilidad es más que razonable, está fenomenal. Por meternos un Sí, poquito... es que, si me permites, claro, dar un detalle, es que es un fondo diferente al resto de fondos porque no tomamos duración, no es lo que buscamos, ¿no? Lo que buscamos es las compañías que tengan una rentabilidad atractiva, independientemente de la situación actual de tipos de interés. Entonces, esas empresas, que además su negocio ha mejorado significativamente en los últimos meses, pues no se han visto muy perjudicadas por la subida de tipos de interés y lo explico, ¿no? A principio de año creo recordar que el tipo de interés europeo estaba negativo y el americano prácticamente estaba al 0% cuando ahora está cercano al 4%, ¿no? Entonces esto significa unas fuertes minusvalías para aquellos que hacen un mark to market, ¿no? Que es como valoramos los fondos de su renta fija. Sin embargo, nuestros bonos ya tenían una rentabilidad de alrededor del 6%, 6,5% a principio de año, que ahora sí que es verdad que ha pasado al 7, 7,5%, es decir, el yield se ha ensanchado, por tanto nos ha detraído algo de rentabilidad, pero claro, al los cupones ser tan elevados, al tener una rentabilidad diaria, mensual, que se va detrayendo a favor del partícipe durante tan elevada, ¿no? Durante todos los días, pues eso es lo que nos hace colchón, lo que hace que el fondo pues se haya comportado tan bien. Y es que en ningún caso nosotros estábamos invirtiendo en papeles al 2% o al 1% con vencimientos de 10 años y por supuesto recordar un poco también para los oyentes pues ese bono famoso, ¿no? que salió a 100 años, que ahora creo que era Austria, con que estaban unos tipos de interés prácticamente del cero, pues ahí tienes una barbaridad de riesgo de duración, no tanto de riesgo país, riesgo emisor, sino de riesgo duración, y es que ahora mismo nadie se casaría con una rentabilidad de prácticamente el 0% durante 100 años, especialmente teniendo la inflación como está, ¿no? Pero sin embargo nuestro fondo, que tiene una duración aproximadamente de 3 años, con una rentabilidad media aproximadamente del 8%, pues por mucho que la Fed suba o no suba los tipos un poco más, un poco menos, pues al ser una duración tan corta y una rentabilidad tan atractiva, pues es complicado que a no ser que pase algo en el negocio subyacente, es decir, en la compañía a la que le hemos prestado dinero, pues a no ser que pase algo específico, pues no creemos que vayamos a tener pues fuertes bajadas por esto ¿no? Por marketearlos a precio de mercado. Pues si te parece, seguimos con el fondo de renta fija. Háblanos un poquito de las principales posiciones que tienes en cartera y los principales movimientos. Sí, claro, pues como decía, este año lo que hemos ido haciendo durante el año es reducir el peso en renta variable, que a principio de año creo recordar que estaba cercano al 25%, quizá 22-23%, se han comportado bien las posiciones y especialmente pues, después de la guerra y la incertidumbre actual, que si quieres hablamos luego de cómo está el mercado, pues hemos decidido pues reducir ese peso en renta variable. Pero también es verdad que parte de la reducción del peso ya no viene tanto del entorno, sino de lo atractivo que está la parte de renta fija, ¿no? Y es que estamos viendo emisiones de compañías, especialmente de oil and gas, compañías que conocemos muy bien, como Kistos, como IOG, que son dos compañías de gas que trabajan en europeas, en Reino Unido y Holanda. Golar, que la conocemos muy bien porque tenemos posición en renta variable. IPCO, que también es una compañía petrolera basada en Suecia, pero principal producción está en Canadá. O incluso Navacor, que es una compañía de casinos que también hemos discutido en el podcast, pero en su mayoría estos bonos de oil and gas con duraciones de 2-3 años, con caja neta, están pagando pues unas rentabilidades alrededor del 7%, ¿no? 7, 8, 9%, pues dependiendo de la misión a la que vayamos, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es una oportunidad única que probablemente no vuelva a suceder, provocada por muchos factores, pues ESG, fondos que no pueden invertir en este tipo de emisiones, un mercado complicado es un escenario de recesión pues bastante probable en los próximos 12-18 meses, pues nos ha
surgido esta oportunidad única de tener un gran peso en estos activos que, como te digo, tienen un break-even muy bajo, es decir, van a generar free cash flow prácticamente en cualquier escenario, como han demostrado en el pasado, además de tener un balance muy, muy sólido. Estamos hablando de posiciones de caja neta en todas las compañías de oil and gas que tenemos, o prácticamente todas, con además, por ejemplo, en el caso de Kistos, que es nuestra mayor posición, en 3 meses, aparte de que tiene caja neta, pues en 3 meses es capaz de producir el free cash flow necesario para repagar los bonos. De hecho, está intentándonos activamente recomprar esos bonos, a los que nosotros, evidentemente, con una rentabilidad del 7% en euros, pues no estamos dispuestos a venderlos y esperaremos hasta vencimiento. Y es por eso por lo que estamos aumentando la posición en renta fija, porque hemos visto una oportunidad que probablemente no vuelva a ocurrir, que nos está casi garantizando pues una rentabilidad cercana en esta parte al 7-8% durante los próximos 3 años. Y pues esto es lo que se está un poco reflejando en la rentabilidad de este año, tanto este año como el año pasado, que también pues el fondo se comportó excelente, y es un poco pues también las perspectivas positivas que tenemos en esta cartera para los próximos 3 años, porque, como digo, pues la renta fija no deja de ser un préstamo donde pues el escenario principal, y también quizás el mejor escenario, es que el acreedor te devuelva el préstamo más los intereses, y el escenario negativo es que no te pueda devolver y que la empresa quiebre, ¿no? Y haya que ir pues a una dilución, una resolución que sería muy perjudicial. Pero evidentemente, vuelvo a insistir que a 10 años no sé dónde estarán estos negocios. Sin embargo, a 2-3 años, que es donde nosotros tenemos el horizonte de nuestros préstamos, pues es muy improbable que, incluso en una recesión muy fuerte en Europa, es muy, muy improbable que estas compañías no devuelvan el préstamo, que no deja de ser pues repagar el bono. De acuerdo. Pues mira, ahora que estamos hablando de renta fija, te voy a hacer la pregunta un poco, la clásica pregunta que todo el mundo se está ahora preguntando. ¿Cómo ves la inflación? Es decir, de aquí a 1 o 2 años, ¿cuál es tu percepción? Sí, bueno, evidentemente tenemos una opinión sobre esto, y no digo que lo ignoremos completamente, pero también hay que decir que, otra vez, insistir, ¿no?, en que en el fondo lo que tratamos es de buscar esos rendimientos atractivos a 2-3 años. Por lo tanto, la inflación o las perspectivas de inflación pues no afectan tanto a nuestra manera de invertir, ¿no?, como a otros fondos de renta fija. Pero evidentemente pues tenemos una opinión de la inflación, y tenemos que tenerla para decidir en qué compañías invertir y en qué compañías no, dado que si el negocio sufre por problemas de inflación, pues puede tener problemas para repagar el bono, y eso sí que sería muy perjudicial para el tipo de activo que nosotros compramos, porque hay que recordar, ¿no?, que la renta fija pues tiene la desgracia, ¿no?, de que el rendimiento positivo, es decir, el upside escenario, está limitado, es decir, no puedes ganar más que los intereses y la devolución del préstamo. Sin embargo, el downside, es decir, el escenario negativo, pues sí que es no perderlo todo, pero perder una gran parte, ¿no? Entonces tenemos que hacer un trabajo extra en el momento en el que entramos estos papeles en cartera. Pero bueno, hablando de la inflación, desde el principio del año, y también el año pasado, pues no nos creímos en ningún momento pues la narrativa que estaba impulsando los bancos centrales, de que esta inflación era temporal, que era causada por los barcos, especialmente, que donde tenemos un gran conocimiento, y de los cuellos de botella y de la logística, y que era algo que este año pues estaría solucionado y volveríamos a la prácticamente inflación inexistente, ¿no? Yo creo que esa teoría de la inflación temporal es algo que el mercado, evidentemente, incluso los bancos centrales han salido todos, y no estoy hablando solo de la Fed o del Banco Central Europeo, todos los bancos centrales del mundo, el de Australia, todos han salido, han levantado la mano y han reconocido el error, porque evidentemente pues la inflación ha ido incrementándose, mientras que ellos pensaban que era temporal y no estaban dando ningún paso para solucionarlo, ¿no? También hay que
diferenciar entre inflación Asia e inflación Europa o Estados Unidos, ¿no? Mientras la inflación en Asia es baja, en línea con su media histórica, no digo que no sea muy baja, es algo alta porque evidentemente pues, el mercado de commodities es un mercado global, sin embargo no es excesiva como está siendo en Europa o en Estados Unidos. Por recordar, la inflación en China es inferior al 3%. También, bueno, podemos decir de que China pues está bastante parada este año, ¿no? Pero bueno, en Taiwán también es del 2,7%, en Japón es inferior al 3%, en Indonesia es inferior al 5%, en India es de alrededor del 7%, cuando el histórico en estos países de tanto crecimiento, pues en el caso de India, por ejemplo, ha sido del 5 o 6%. Es decir, no son inflaciones excesivamente elevadas, sin embargo la inflación en Europa y la inflación en Estados Unidos está entre el 9 y el 10%, y en Europa ahora por el suceso o por la pérdida de recursos energéticos, ¿no? O la pérdida de la seguridad energética que hemos tenido por la guerra en Rusia, pues va a ser probablemente no haya hecho pico y vaya a ser superior. Entonces hay que diferenciar, para entender de verdad nuestro pensamiento sobre la inflación, hay que entender qué está pasando en Asia y por qué tanto en Europa como en Estados Unidos no está replicando, ¿no? El mundo va a dos velocidades en cuanto a inflación. Y esto no es más porque se han cometido unos excesos brutales en los mercados, en Estados Unidos, en los mercados desarrollados, por decirlo de alguna manera, aunque bueno, tampoco es justo del todo porque mercados asiáticos también son desarrollados. Pues en Estados Unidos y Europa, ¿no? Se han cometido unos excesos muy elevados y permíteme comentarlos. Primero, en Estados Unidos sí que es verdad que se había impreso mucho dinero, la Fed había impreso mucho dinero, pero repartido en 10 años, desde el 2008 hasta prácticamente el 2018, se imprimió una cantidad ingente de dinero, pero no dejaba de ser repartida en 10 años. Sin embargo, esa misma cantidad repartida en 2 años se ha concentrado en los 2 años para paliar los efectos del COVID, ¿no? Sumado con además medidas fiscales pues muy agresivas, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Esto que la gente creía que no causaba inflación, pues ha terminado causando inflación, porque antes pues podemos decir que en los últimos 10 años solo se había quedado esta inflación en activos reales, como por ejemplo las casas, pero no afectaba del todo a la economía real, es decir, a los ciudadanos del todo no notaban del todo esta inflación, porque no había pues inflación en el precio de la energía, no había inflación en productos alimenticios, ¿no? Sin embargo, ahora esto, unido a una desglobalización, que es un fenómeno diferente al que hemos estado viviendo prácticamente hasta el 2018, que es uno también de los causantes que se están evitando pronunciarlos, pero es uno de los causantes o los reales causantes de la inflación. Y es que anteriormente, pues países como China, ¿no?, que tenían ya una logística muy trabajada, pues eran exportadores de deflación a países como Europa y Estados Unidos. Sin embargo, esto cambió probablemente a razón de Trump, que empezó a mover ciertos hilos, ¿no?, para provocar la guerra, tanto Europa-China como Estados Unidos-China, especialmente Estados Unidos-China, y esto ha obligado a muchas compañías a mover su producción de China a otros países, causando un aumento en los precios, evidentemente porque la logística pues, no estaba tan trabajada. Esto también es un fenómeno que el mundo está obviando y que va a ser bastante más permanente de lo esperado. Y además, todos estos dos grandes factores, sumados al tercer factor, que era la falta de inversión en la economía real, por decirlo de alguna manera, en recursos energéticos, en aumento incluso de trigo, aumento de cualquier material, porque pues el mundo cada vez era más digitalizado y pues cada vez estábamos más o los retornos eran superiores en el mundo online, en el mundo iCloud, ¿no? Entonces no tenía sentido de invertir en el retorno físico porque los retornos pues, no eran suficientes para cubrir el coste de capital, ¿no? Entonces estos tres factores me hacen pensar que los bancos centrales pues han estado equivocados y van a seguir equivocados en los próximos años, y la inflación se va a mantener algo más elevada de lo esperado, a no ser que evidentemente pues entremos en una recesión muy fuerte, porque a día de hoy los bancos centrales, que han sido
básicamente los causantes de que estemos en esta situación, ¿no? Porque han ido empujando al mundo a la situación en la que estamos, pues han provocado una situación que es muy difícil de revertir y que evidentemente ellos no tienen los medios para revertirlos, porque el Banco Central, la Fed, no tiene el medio para volver a iniciar el proceso de globalización, hacer las paces con China, hacer las paces con Rusia, no tiene la habilidad de aumentar la oferta tanto de energía como la oferta de otras materias primas, y lo único que tiene la habilidad es para aumentar los tipos de interés y afectar a esa demanda, reducir esa demanda que a día de hoy en Estados Unidos pues sigue siendo muy muy fuerte, y entonces esto me hace pensar que la inflación pues va a tardar más, va a ser más pegajosa, va a tardar más en reducirse de lo que el mercado entiende, ¿no? Y ahí pues uno de los ejemplos ha sido en estas últimas caídas, no ha sido más porque el mercado ya empezaba a pensar que a mitad del año que viene o a principio del año que viene ya tendríamos inflación alrededor del 2%, sin embargo pues se ha empezado a dar cuenta de que la inflación al 2% pues va a tardar en llegar, y por tanto las últimas caídas son simplemente como consecuencia de este factor. Un poco por resumir todo el speech que te he dado, la respuesta corta es que creo que vamos a tener un mundo de inflaciones altas más tiempo de lo que la gente considere, a no ser que entremos en una grave y fuerte recesión. Cuando hablas de bastante permanente de lo esperado en cuanto a la inflación, y por concretarlo en porcentual, ¿a qué te refieres? ¿A un 6? ¿A un 9? ¿O por dónde te moverías? Eso es una buena pregunta. Evidentemente no creo que inflaciones del 9% sean sostenibles, pero inflaciones entre el 3 y el 4% son inflaciones muy, muy elevadas, porque hay que recordar que la inflación es acumulativa. Es decir, si este año nos sube un 3% y al año que viene un 3%, la subida final del producto durante los 2 años no es del 3%, es algo superior al 6%, porque es acumulativa, ¿no? Es como el compounding del que tanto hablamos y que lo citamos como la octava maravilla los defensores del value investing. Entonces, esto me hace pensar que la gente sigue infravalorando la inflación y que vamos a tener inflaciones superiores al 3%. Y además hay que recordar que, yo creo que esto es un ejemplo que a la gente le va a gustar, que el mundo, cuando entras en una espiral inflacionista, el mundo se convierte en inflacionario. ¿Por qué? Porque si yo ahora pues me ha subido el coste de la vida un 10%, yo necesito que mi empresa suba mi salario para poder seguir consumiendo, ¿no? Entonces, la empresa no tiene otra que subir el salario, porque entonces si no pierde a los empleados, y esto hace que la demanda se sostenga, y entonces esto crea una espiral inflacionista. Al revés, si estamos en un mundo deflacionario, pues ocurre lo contrario, ¿no? Que el empleado pues no es tan agresivo al pedir aumentos de sueldo, porque pues al final la compra en el supermercado le sigue costando lo mismo o inferior a lo que le costaba el año anterior. Y por poner un ejemplo, yo que a mí me gustan mucho los videojuegos, en un mundo inflacionario tienes que comprar antes y no puedes posponer las compras. Por ejemplo, la PlayStation, cuando salió en el 2020, yo normalmente pues la PlayStation espero 2 años, 1 año y algo, 2 años a que saquen el nuevo modelo, y normalmente pues hay un descuento del 20-30% sobre la PlayStation cuando sale, ¿no? Entonces es bastante interesante porque esto es un mundo deflacionario, ¿no? Los costes caen, y entonces pues yo puedo adquirir esa consola más barata. Lo mismo con la tele, ¿no? Cuando sale una televisión con 3D, pues nadie la compra, o prácticamente nadie la compra las primeras, porque sabes que al año van a tener un descuento sustancial y además la tecnología habrá mejorado, ¿no? Sin embargo, en un mundo inflacionario pasa completamente lo opuesto. Favoreces el consumo, la demanda ahora, porque sabes que en el futuro valdrá más. De hecho, yo que no compré la PlayStation en 2020, me estoy dando cuenta de que ahora pues, tiene un precio superior al del 2020. Y esto es algo que también fomenta que en un mundo inflacionario pues, le echa más leña al fuego, ¿no? Y sea pues, a la vez más inflación.
Y también por último estaba leyendo hace poco un estudio en el que habían analizado 100 casos inflacionarios en el mundo y solo en 1,5% de las veces, es decir, 1,5 veces de cada 100, la inflación después de alcanzar un 9%, bajaba a cotas inferiores al 2% en los próximos 12 meses, ¿no? Entonces yo creo que esa expectativa que tiene el mercado de volver a controlar la inflación por debajo del 2% en los próximos 12 meses, pues en base a la historia, pues es complicado que ocurra. Y mira que en estos escenarios, en estos 100 ejemplos, pues había ejemplos donde el Banco Central había actuado muy fuertemente aumentando los tipos de interés por encima de la inflación y por tanto pues contrayendo la economía, es decir, pues provocando una recesión y entonces pues al reducirse la demanda, aunque la oferta no sea tan excesiva, pues se reduce la inflación, porque recordemos que la inflación no deja de ser consecuencia de la demanda, de la fuerte demanda y la escasez de oferta. De acuerdo. Pues mira, repasando un poco el anterior podcast del año pasado, que repito, es el 111, por si alguno lo queréis escuchar, estuvimos hablando en la parte de bonos, de los bonos de TK. Y ahora lo que es las cartas, la carta trimestral última, no veo mucho los bonos de TK. Coméntanos un poco cuál ha sido la evolución de estos bonos. Si ya los habéis vendido o... Sí, por supuesto, ¿no? Los bonos de TK han sido una excelente inversión y una de las que más, no más fácil han sido para participar, para entender lo que hacíamos nosotros y la rentabilidad en la que hemos aportado. ¿Qué es lo que pasa en los bonos de TK? Los bonos de TK, lo primero, creo que aún no había pasado. TK, más o menos en estas fechas, pero el año pasado, vendió la parte de TK LNG, es decir, vendió su exposición a gas, a empresas de transporte de gas, y por tanto con ese capital que levantó se quedó en una posición de caja neta muy muy amplia. Entonces, ¿qué hizo? Pues intentó ir a los bonistas, es decir, a nosotros, y recomprarnos con algo de prima, por supuesto, esos bonos, ¿no? Nosotros, pues en ese, aunque la prima era interesante, estaba intentándonos comprar a 102, un bono que a vencimiento, es decir, a enero del 2023, que vencen estos bonos, vale 105, era una prima pues interesante, ¿no? Solo quedaba por recoger un 3% en más o menos un año. Pues podíamos haber vendido en ese momento. Sin embargo, pues en esos instantes, pues el coste de oportunidad no era mejor que recoger esos beneficios instantáneos, ¿no? Por lo tanto, decidimos decirle a TK, no, muchas gracias por la oferta, pero nosotros nos quedamos con ese 3% de rentabilidad hasta vencimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente pues ese bono pues, se ha comportado muy bien, porque estás ante una compañía que solo tiene un negocio, una participación en un negocio de tanques que además ha ido muy bien y tiene una posición de caja neta gigantesca, es decir, puede pagar el bono sin ningún problema, incluso cubre prácticamente con la caja que tiene 3 veces la deuda que tiene. Entonces la probabilidad de impago es negativa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a día de hoy, ¿por qué no estamos comprando ese bono? Lo primero, porque el vencimiento es enero del 2023 y entonces la rentabilidad hasta entonces es muy muy reducida, y lo segundo y más importante es porque estamos viendo alternativas, así como el año pasado a estas fechas pues no veíamos alternativas claras a tener esa rentabilidad segura del 3% durante un año, pues ahora sí que vemos alternativas a tener una rentabilidad mejor que la que nos está ofreciendo TK. Y es por eso, aparte de por la fuerte entrada de capital, pues que el bono TK se ha reducido y ahora es ligeramente inferior al 1%, porque sí que es verdad que en cada podcast he ido diciendo que es complicado, ¿no? Que es un fondo complicado de entender, porque pues normalmente no es un tipo de gestión que se haga en España, y que yo creo que se entenderá mejor en momentos, o sea, en el momento que tenga algo más de track record del fondo y la gente pueda ver, oye, cómo se ha comportado en momentos en que subieron los tipos, en que bajaron los tipos, en que había más inflación, en que había menos, y para eso simplemente hay que pasar el tiempo. Pero la realidad es que el fondo, pues los partícipes, ha aumentado mucho en partícipes, por lo tanto, pues la gente ha ido entendiendo la filosofía a medida que la hemos ido contando, y que ha visto pues que esos resultados eran exactamente pues lo que contábamos, ¿no?
De acuerdo. Pues vamos a pasar, si te parece, a la parte de renta variable y al fondo de renta variable. Bueno, y antes vamos a hacer un pequeño split. Como siempre digo, cuando hablo en el podcast, siempre os agradezco que si os está gustando el mismo, pues le deis un like en la aplicación donde lo estéis viendo, porque muchas veces eso hace que luego las mismas aplicaciones coloquen el podcast en las primeras posiciones para que tenga siempre más visibilidad. Pasamos, si te parece, a la parte de renta variable. Danos, si quieres, una pincelada, aunque, insisto, en el 111 ya lo repasamos, pero bueno, por si algún oyente no lo ha escuchado, de la estrategia que utilizáis o cómo es la venta de opciones en un fondo de inversión. Sí, por supuesto. Pues lo que tratamos, ¿no? con la venta de opciones no deja de ser comprar barato y vender caro, ¿no? Que es al final pues la máxima del value investing, ¿no? Si nos gusta un valor por ejemplo, si nos gusta Inditex a 22, pues nos encanta a 20, ¿no? Entonces lo que hacemos es vendernos unas puts a 20. A cambio de esto, pues ingresamos una prima. ¿Por qué? Porque vender unas puts a 20 implica que nosotros vamos a comprar Inditex si el precio cae de 20 en cualquier escenario. Es decir, actuamos como seguro de una contraparte que posiblemente tenga las acciones de Inditex, pero no esté seguro de si Inditex vaya a caer. Entonces quiere cubrirse todo el downside a partir de 20, ¿no? A cambio de eso paga una prima, paga un seguro en el que nosotros pues estamos encantados de recibir, porque estamos encantados de comprar Inditex por debajo de 20, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si durante ese tiempo que normalmente trabajamos con horizontes temporales de 1 o 2 meses, pues Inditex no ha terminado cerrando cuando se termine el periodo por debajo de 20, pues nosotros simplemente hemos ingresado la prima, el señor que nos ha actuado como contrapartida pues ha pagado la prima y ha perdido el seguro, ha perdido la prima del seguro, pero no ha necesitado ejecutar el seguro, ¿no? Nosotros hemos ingresado la prima y hemos terminado nuestro contrato, ¿no? En el caso de que Inditex pues termine en 18, pues nosotros somos compradores a 20, que por supuesto para calcular el break-even pues habría que deducir de estos 20 pues la prima que hemos cobrado, pues si es de 0,5, pues estaríamos comprando de 19,5, viendo que Inditex está a 18. Pero es un poco lo que hacemos. Como nosotros ya a 20 estaríamos comprando, pues hemos visto que es más rentable pues consistentemente ir vendiendo estos seguros, ir siendo la contrapartida de estos seguros e ir ingresando las primas, porque en el 85% de los casos no recibimos las acciones y en el caso de que las recibimos pues estamos encantados de recibirla, ¿no? Y eso es un poco como actuamos en la venta de puts, y la venta de calls no deja de ser lo mismo, pero a la inversa, ¿no? Es decir, cuando queremos vender, nosotros en el caso de Inditex, si la posición, pues somos vendedores a 28 o a 27, pues si Inditex se fuese a 27, pues estaríamos encantados de vender. Y si alguien nos va a pagar por ese tiempo, de que entre que Inditex llegue hasta 27, pues encantados de aceptar ese dinero. Y es así un poco como trabajamos con las opciones. No deja de ser lo que he dicho, intentar comprar barato y vender caro. Como el precio no está aún en el sitio donde nosotros seríamos compradores, pues actuamos de esta manera, siendo o tomando, ¿no? O dando la contrapartida a ese seguro que la gente necesita, y encantado de ello, ¿no? Fenomenal. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que es los fondos de renta variable. Vamos a empezar por preguntarte cómo ves el mercado, y vuelvo a insistir en ello. Que ha quedado muy bien ahora con el tiempo. En el capítulo anterior, en el 111, ya hablabas en septiembre del 2021 que veías un mercado exigente y que no veías rentabilidades positivas en los índices. Hablabas de múltiplos exigentes, incluso hacías una similitud que en los últimos años sí que habías recomendado a muchos amigos invertir en gestión pasiva, pero que probablemente ya en septiembre del 2021 veías que no era el momento por lo elevado que estaba el mercado. Esto ha quedado genial ahora que está grabado desde hace un año, ¿sabes? Sí, la verdad que incluso remontándonos al 2020, recuerdo que en el 2020 la crítica no era tanto el mercado, sino como a ese nicho de empresas que no estaban ganando dinero y que estaban cotizando a
a 20, a 30, a 40 veces ventas sin ganar dinero que no tenían absolutamente ninguna lógica. Eso pues al final terminó explotando en el 2021, y recuerdo que en el 2021 pues hablábamos de que esos grandes negocios, el mercado al final, eso es Google, ¿no? Eso es Microsoft, eso es Facebook, eso es Apple, que son excelentes negocios, pues que en un entorno de inflacionario, en un entorno de subida de tipos de interés, pues que lo lógico era que se comprimiese el yield y que no era momento, ¿no?, para estar indexado, porque estar indexado significaba pues tener posición abierta en estos valores, ¿no? Y la verdad es que sí, que mis amigos y conocidos que al final eliminaron esa parte que yo siempre recomiendo, ¿no?, tener esa diversificación tan en nuestros fondos como también en el mercado, pues eliminaron esa parte y concentraron algo más, pues la verdad es que están muy contentos de la decisión que tomaron, que al final yo les puedo expresar mi punto de vista, pero evidentemente pues la decisión y la responsabilidad, tanto para lo bien como para lo mal, recae sobre ellos, ¿no? Y la verdad es que sí, estaba mirando en Morningstar, y el fondo durante el último año ha tenido una rentabilidad del 25% frente a un menos 15% del mercado. Por lo tanto, pues la rentabilidad, la verdad es que ha ido muy bien. Y el mercado pues ha cambiado, evidentemente, el múltiplo PER se ha comprimido, por decir una cosa, pues ahora el S&P 500 está a 17 veces beneficios, que no es un múltiplo excesivamente exigente, teniendo en cuenta la calidad de negocios que componen ese múltiplo, ¿no?, que no son negocios de poca calidad, sino son negocios duraderos y que ya están contrastados en el tiempo. Básicamente las empresas FANG, y además Europa pues se ha ido a alrededor de 12 veces, ¿no? El único problema que veo ahora en el mercado es que esas estimaciones de 17 veces beneficios se hacen a los próximos 12 veces, ¿no? Intentando estimar los próximos 12 veces, ya que aunque el pasado muchas veces rima con el futuro, la realidad es que los retornos pasados o las rentabilidades pasadas no importan, lo que importa no deja de ser el futuro, ¿no? Y el problema es que estos beneficios, estos múltiplos están sustentados por unas expectativas de crecimiento de beneficios de alrededor 8%, algo más en el caso de Europa, ¿no?, que se está empezando a revisar significativamente a la baja por el riesgo, por el temor a recesión, tanto en Europa como en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos que se está diciendo que están en recesión porque tienen técnicamente es 2 trimestres con el PIB real negativo. La realidad es que este PIB real está muy influenciado por la inflación, ¿no? Si tomamos un punto de vista nominal, o si vemos cómo está el sector, es decir, el empleo, ¿no?, cómo está el mercado real, pues esta recesión no es real, ¿no? Entonces, por lo que sí que es verdad que está mucho más interesante de lo que estaba hace 12 meses. También como contraposición, pues tenemos a un euro que también hay que decirlo, ¿no?, que en este 15% pues está expresándolo en dólares, en euros no, el de euros, o sea, el de Europa sí que prácticamente ha caído lo mismo, pero expresado en euros, y este 15% en dólares pues ha sido algo menos o prácticamente la mitad, tomando como referencia que el dólar se ha incrementado mucho contra el euro, ¿no? En el momento en el que esto mejore, que la economía mejore, lo lógico es pensar que el mercado americano suba. Sin embargo, deberíamos de tener de sufrir, ¿no? En este caso hemos tenido el beneficio de que se ha depreciado el euro, pues en ese caso pues será el beneficio que se apreciará el euro, en contrario. Pero bueno, un poco por resumir cómo veo el mercado, es mucho más difícil de lanzar una afirmación contundente como hicimos en el 2020 o como hicimos en el 2021, pero sigo viendo algo complicado los retornos en el mercado. Por lo tanto, mis amigos y familiares han decidido mantener la inversión tanto en Sigma Internacional como en Gamma Global, en los fondos que cogestiono, antes de volver a entrar al mercado, porque aunque sí que es verdad que ya no está tan caro como estaba, pues la incertidumbre económica y la incertidumbre de los próximos meses pues sigue siendo cautos, o sigue indicando que tenemos que ser cautos. Y es que hay una cosa que tienen grabada en la cabeza, que me lo estaban recordando la semana pasada cuando volví a hablar con ellos, y es que yo siempre he dicho
que los excelentes negocios, por muy, muy bueno que sea, por mucha calidad que tenga, siempre en algún momento el mercado los infravalora y los podemos comprar a per 10, 12 veces. Esto ha pasado en Apple, esto ha pasado en Google, esto ha pasado en Microsoft, esto está pasando ahora mismo en Facebook, esto está pasando en todos los negocios y aún estamos algo lejos de ahí, ¿no? Y también un poco, y aunque es salirse un poco del tema, también permíteme decir, ¿no?, a aquellos defensores de las empresas de calidad y que consideran que sobrepagar, que pagar 30 veces, 40 veces por una empresa, teniendo en cuenta la calidad del negocio, pues que no hay riesgo. La realidad es que la historia, y no la historia reciente de los últimos 5, 6 años, 7 años, que ha estado adulterada por los bajos tipos de interés en un escenario que no era normal, ¿no?, en un contexto histórico de más de 100 años que tenemos, pues pagar esas veces beneficios no suele ser consecuencia de obtener un retorno positivo, porque el mercado cambia mucho y si podemos ver las mejores compañías en diferentes décadas, siempre cambian. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Google, que es un negocio excelente, que todo el mundo trabajamos con él, con Google Maps, con el Chrome, con absolutamente todo, Android, todo es Google, es un negocio que está inventado prácticamente hace 20 años. Incluso Google, en la última conversación de resultados, comentaba que hace 3 años nadie hablaba de TikTok y ahora mismo era una competencia que estaba quitándole cuota de mercado a YouTube y estaba haciéndole daños con la monetización, ¿no? Es decir, el mercado, el mundo, especialmente ahora que tenemos tantas herramientas, cambia tan rápido que pagar esas 30 o 40 veces por unos beneficios, por una compañía de excelente calidad, en ningún escenario históricamente, pues, o solo con ciertos, con muy pocos outliers, con muy pocas excepciones, pues ha sido una estrategia rentable, ¿no? Es decir, y por resumir, es mejor no intentar buscar el Amazon, aunque evidentemente pues ha tenido una rentabilidad muy buena, porque cuánta gente ha estado buscando el siguiente Amazon y lo ha perdido todo. Una vez habiéndome escapado ligeramente de tu pregunta y por hacerla corta como en la anterior, sigo pensando que no es momento de indexarse, sigue siendo momento del stop picking. Sin embargo, pues sí que es verdad que estas caídas pues ya empiezan a ser atractivas, y algo más de caída pues ya volvería a comentar a mis compañeros, ¿no?, a mis amigos, a mis familiares, que creo que es un momento otra vez de diversificar y no estar simplemente en una estrategia de stop picking, por muy bien que esté funcionando, y también tener pues parte de diversificación con el mercado, con el S&P 500, con el MSCI Europa, porque no deja de ser una manera de apostar por a que el mundo vaya a ir mejor, ¿no? Y eso, pues al final, en el largo plazo, pues siempre tiene sentido. Por tu respuesta, ya has hablado al principio de Microsoft y de Google. Entiendes que todavía, desde tu punto de vista, no están en precio, ¿no? Bueno, yo tampoco soy un experto en esos sectores. La realidad es que, por ejemplo, Google es una compañía en la que llevamos ya un tiempo haciendo algo de trabajo, y el feeling que tenemos es que son empresas más sensibles al ciclo de lo que la gente piensa. Al final, pues Google mayormente pues es una empresa de publicidad online, ¿no? Y la publicidad no deja de ser, aunque en el pasado no se ha visto porque ha ido canibalizando esa publicidad pues de la televisión o de los periódicos, esa publicidad no online, ¿no? Es verdad que ya ha llegado a un nivel donde es difícil aunque es que si la economía vaya mal, lo contrarreste canibalizando a otros sectores, ¿no? Por tanto, pues en el futuro o ahora ya empieza a ser una empresa más cíclica de lo que lo ha sido en los últimos 10 años. Entonces creemos, o el feeling es que aún queda algo de corrección. Sin embargo, pues sí que es verdad que empezar ya a comprar este tipo de negocios, pues tampoco... o sea, yo creo que a estos niveles pues ya tendrás una rentabilidad adecuada en los próximos años, pero el feeling o la sensación es que puede quedar aún algo más de sufrimiento en estos valores. Por insistir, no estoy diciendo que no sea momento ya de indexarse, o no soy tan contundente como lo era el año pasado,
pero sí que sigo pensando que yo favorecería estrategias de stock picking, de selección de valores, más que la compra completa del mercado, que es básicamente comprar estos grandes negocios, excelentes negocios que son las FANG, que al mismo tiempo pues no dejan de ser, como son tan grandes, no dejan de ser o sea, no dejan de ser la traslación de lo que es la economía global, ya no solo la americana, sino en general pues la economía global. De acuerdo. Bueno, pues vamos a adentrarnos un poco en las principales posiciones del fondo que tienes en renta variable. Háblanos un poco de las principales y los últimos movimientos. Sí, por supuesto, pues lo que hemos ido haciendo estas últimas semanas, estos últimos meses, empezar pues a tener o a invertir, aumentar peso en aquellos valores que han sido perjudicados por un escenario de inflación, ¿no? Que hace que los inversores salgan de estas empresas growth, sin embargo, pues que ya están unos múltiplos muy interesantes, como por ejemplo pues Embracer, Facebook, Activision o Fairfax India, que son negocios que en el pasado han cotizado unos múltiplos excesivos, porque al final reflejando la calidad del negocio, y que a día de hoy pues el mercado te los deja adquirir a unos precios muy razonables, y especialmente pues con un outlook, con unas perspectivas pues bastante atractivas, especialmente pues en la parte de Embracer o de Fairfax India. Al final no deja de ser pues el vehículo, que lo comentamos en el anterior podcast, que se expresa comprando India, que es un país en el que está ya completamente recuperado del COVID y obteniendo unos retornos o volviendo a una situación de crecimiento del PIB muy interesante. Dicho esto, pues las principales posiciones a día de hoy siguen siendo empresas relacionadas con el gas, que nos han ido muy bien este año. Por ejemplo, Golar o Kisto son una de las principales posiciones, porque al final pues lo que ha pasado con Rusia ha cambiado radicalmente la tesis, por lo que nosotros pensamos que un escenario normalizado del gas podía ser, pues hemos tenido que aumentar estas estimaciones, y por tanto creemos que aún tiene potencial, y es una de las compañías que nos ha estado acompañando estos últimos años y que vemos que aún tiene potencial. Pero también, pues como decía, pues empresas como Embracer, que son empresas que anteriormente conocíamos pero no podíamos comprar, pues están a más de 30 veces beneficios, pues ahora se han convertido en menos de 10 veces beneficios y están muy interesantes. Y también pues tenemos evidentemente pues las posiciones que comentamos en los anteriores podcasts, como Pax Global, que también está funcionando muy bien, que no deja de ser una compañía de venta de datáfonos con un crecimiento espectacular, superior al 20% en crecimiento en beneficios, con un producto único que además está conquistando Europa. Probablemente nadie de tus escuchantes habría escuchado de Pax Global hace 2 años, pero seguramente este año están viendo las terminales. Fijaros cuando pagáis, esas terminales blancas tan bonitas, fijaros cómo probablemente sean de Pax Global, bien esté operada por BBVA, bien esté operada por Santander, por CaixaBank o cualquier otro banco. Lo que es la terminal pues es propiedad de Pax Global, y podréis empezar a ver, ¿no?, como hace 2 años o incluso el año pasado no la veíais, y este año pues se empiezan a ver mucho, y no es más de que lo acertado y lo bueno que tiene el producto frente a la competencia, y esto pues lo podemos seguir comprando a 6 veces. Entonces eso es lo que nos gusta, ¿no? Crecimiento estructural, valores realmente baratos a 6 veces beneficios, creciendo al 20%, pues esa es una de las compañías que tenemos en cartera, y es donde el tipo de compañías que queremos todos para nuestro fondo. Y por último también pues uno de los principales valores es Nagacorp. Yo creo que también la hemos comentado anteriormente, monopolio de casinos en Camboya, que la verdad es que está evolucionando muy bien, es una de las compañías que está evolucionando muy bien, en línea o ligeramente mejor de los números que nosotros teníamos proyectados para este año. Sin embargo, pues la acción prácticamente no ha hecho nada en el último año, y esto no deja de ser como consecuencia de ese sentimiento tan negativo que viene de que China está cerrada, de que Asia no está funcionando, y de que hay que salir de emergentes y hay que concentrar en Estados Unidos. Y es un poco lo que le está pasando, ¿no? No es tanto
el negocio que no está funcionando bien, que no está funcionando en línea con las expectativas que teníamos, sino que el múltiplo pues está habiendo un de-rating que creemos que en el momento en el que cambie esta negativa, este sentimiento tan negativo sobre Asia, pues enseguida se verá revalorizada y se verá correctamente valorada a un precio en línea con lo que están ejecutando, con los resultados que están reportando. Pues sí que es verdad. Yo creo que el año pasado, cuando hablábamos de PAX global, yo creo que durante este año yo ya he visto diferentes, bueno, como ya me quedé un poco con la historia de PAX, sí que he visto diferentes datáfonos en comercios cuando he ido a pagar de PAX que me ha llamado la atención, no los veía y sí que es verdad que ahora los ves. Además son un poquito más grandes y tienen, no sé lo que tendrán dentro, pero yo creo que tienen algo más de aplicaciones que los clásicos Eso de es. Ingénico, ¿no? Ingónico, ¿no? Eso es, eso es. No, han acertado con el producto, han acertado con la plataforma que es Pack Store, que ahora le han cambiado el nombre para también poder implementarlo en otros datáfonos que no sean suyos, se han cambiado a Mac Store, han acertado con las inversiones que han hecho en un momento donde Ingénico había sido opada por un gran competidor al mismo tiempo de los clientes de Ingénico, lo que ocasionaba pues que no hayan invertido, que no hayan hecho las mismas inversiones que ha hecho Pax, y que incluso los competidores de esta empresa, es decir, los CaixaBank, los BBVA, sean más favorables a hacer negocios con Pax, que además es un proveedor que ya está instaurado en Europa, que está trabajando con muchos desde hace tiempo, que está contrastado, porque algo que es fundamental en este sector es la seguridad, es la calidad del producto, y es algo que no se obtiene de un día para otro, ¿no? Sino que necesita muchos años. Entonces PAC Global estaba ahí en el momento perfecto, con el mejor producto del mercado, y esa es la razón por la que está arrasando y por la que ya empezamos a ver en España, por lo que veremos más en los próximos meses, en los próximos años, y es porque prácticamente a día de hoy lo que es el producto, que no es simplemente una caja para pagar, sino, como tú has dicho, toda la herramienta que subyace detrás para ayudar a los negocios, pues está teniendo tantísimo éxito, y es por lo que creemos que esta compañía puede seguir creciendo en torno del 15-20% anual, al mismo tiempo que aumenta el dividendo por encima del crecimiento del beneficios, es decir, aumenta el payout. Por ejemplo, en el primer semestre ha aumentado el dividendo un 45%, si no recuerdo mal, teniendo una rentabilidad por dividendo ya del 5%, que esto nos permite que, aunque el mercado no valore correctamente este negocio, porque el múltiplo pues sigue siendo reducido, pues este fuerte crecimiento más este dividendo pues nos hace obtener unas rentabilidades bastante atractivas, y además pues en el momento en el que el mercado pues cambie su actitud respecto a China y diferencie entre valores que están funcionando muy bien y que son proaccionistas, bien llámese Nagacor, bien llámese Pax, de otros valores que sí que es verdad que tiene una influencia más del gobierno y a lo mejor no son tan proaccionistas, pues en ese momento, pues evidentemente la rentabilidad será instantánea, será mucho más rápida, pero como he dicho, pues la TIR, sin que haya un re-rating, pues a día de hoy sigue siendo muy interesante, y por eso es de las principales 3 posiciones del fondo. Si hablamos de una posición que ya comentamos el año pasado, que hablabas de Fairfax Indias, que comentabas un poquito el tema de que iba a sacar a bolsa el principal activo que tenía dentro de la cartera, que es el aeropuerto, y te quería preguntar, ¿ya lo han sacado a bolsa si no lo han sacado, cuánto se estima? Sí, la realidad es que evidentemente pues con todo el ruido actual de mercado, ¿no? Donde es más difícil conseguir unas valoraciones adecuadas, más que pues en India no deja de ser un poco más administrativo, ¿no? Tienes algo más de problema administrativo para cumplimentar los papeles, algo más denso, todo el papeleo que hay que hacer, pues se ha retrasado algo la IPO. Sin embargo, cuando te ves los economics o cómo está recuperando de rápido este activo, por recordar un poco, es el aeropuerto de Bangalore, uno de los mayores aeropuertos de India, y por el que evidentemente va a pasar o se espera
que haya un crecimiento espectacular los próximos 10 años, pues entonces se ha retrasado un poco, por lo tanto, pues también probablemente se ha retrasado un poco la materialización de ese valor, porque estamos convencidos de que la valoración que tiene actualmente el aeropuerto es muy baja respecto a la que tendría pues una vez esté cotizando en el mercado. La realidad es que se ha retrasado, lo esperamos para 2023. Creemos que tanto por los problemas administrativos, no problemas, sino que estas cosas llevan algo más de tiempo de lo esperado, más que no es un escenario muy bueno para lanzar IPOs. De hecho, esta mañana estaba leyendo que hay un 90% menos de salidas a bolsa que el año pasado, es decir, espectacular, y es porque evidentemente cuando eres propietario de un activo quieres sacarlo en un momento donde la valoración sea correcta o por encima, porque al final tú vas a vender parte de ese activo, ¿no? No tiene sentido sacar a bolsa un negocio en un momento difícil para que tú como propietario no obtengas unos rendimientos, no seas justamente recompensado. Entonces esto es lo que está pasando, probablemente se retrasa a 2023, pero a cambio de esto pues estamos viendo como la compañía matriz, es decir, Fairfax, ha aumentado su posición en Fairfax India, y la compañía de Fairfax India, es decir, el holding que nosotros tenemos, ha recomprado muy agresivamente durante los primeros 9 meses del año, lo que es muy positivo porque con una infravaloración del 50%, es decir, si hoy cogiésemos y vendiésemos la compañía, que es bastante fácil de vender porque no deja de ser una compañía que tiene inversiones, entonces estas inversiones pues sí que son fáciles de materializar, especialmente cuando el 40% de las inversiones están a día de hoy cotizadas en el mercado, y como hemos visto que ya ha empezado a hacer rotación y está consiguiéndolo a unos entornos muy buenos, unos precios muy buenos, pues como estaba diciendo, si a día de hoy la liquidásemos, valdría exactamente el doble del valor el que está cotizando a día de hoy. Especialmente si hace recompras a este precio, lo que hace es aumentar el precio objetivo de una manera espectacular, ¿no? Porque está recomprando un 50% por debajo del precio del NAV o el precio de venta actual. Entonces, a pesar de este pequeño contratiempo de que va a llevar algo más de lo esperado, estamos contentos. Hemos visto cómo está recuperando en pasajeros y en tráfico el aeropuerto, y especialmente pues el resto de inversiones también están yendo muy bien, con lo que seguimos pensando que a día de hoy la infravaloración que hay es simplemente flujos, es simplemente mal sentimiento sobre Asia, que en algún momento cambiará, como hasta el 2019 esta compañía estaba cotizando un 20% por encima de lo que valía en ese momento. Es decir, si en ese momento hubiesen vendido la compañía entera, es decir, durante 3 años estuvo cotizando por encima, entre un 15 y un 20% del precio de venta de todos los activos, algo que no entendemos, ¿no? Siempre entendemos algo de descuento o cotizando a valor de NAV para los activos que tiene Fairfax India. Estupendo. Bueno, y por ir acabando, danos una pincelada para un inversor en cualquiera de tus dos fondos, ¿qué puede esperar de retorno para los próximos 5 o 10 años? Una estimación aproximada. Sí, es correcto. Pues al final, en base a nuestros modelos, evidentemente, pues a veces puede tardar un poco más, un poco menos. Creemos que somos capaces, o deberíamos de ser capaces, de obtener rendimientos de doble dígito en el fondo Sigma Internacional, asumiendo volatilidades, entendiendo que en algún momento se puede garantizar que en los próximos 20 años, en los próximos 30 años, en algún momento el fondo desde máximo a mínimo va a caer al menos un 50%, porque no es un fondo que busca controlar la volatilidad, sino es un fondo que busque obtener unos rendimientos máximos o maximizar los rendimientos, ¿no? Entonces creemos que entendiendo esa volatilidad, pues el fondo debería, incluso a día de hoy, después de haber obtenido unos rendimientos tan potentes desde que empezó, debería incluso a día de hoy pues obtener una rentabilidad de doble dígito en los próximos 5 o 10 años. El fondo de Gamma Global pues es algo diferente, ¿no? Porque ahí en ningún caso el fondo esperamos que caiga o que tenga caídas muy fuertes en ninguno de los años, y desde máximo a mínimos, porque al final la mayor parte de la rentabilidad no deja de venir de la parte de renta fija, que no puede no estar bien valorada porque tiene un vencimiento y tienen que repagártela, ¿no?
Entonces, pues en este fondo sí que buscamos rendimientos entre el 4 y el 6%, pero mucho más constantes que el fondo de renta variable de Sigma Internacional, y un poco ese es el objetivo que nos marcamos y es un poco el objetivo que podemos transmitir y que esperamos cumplir. Fenomenal. Pues hemos repasado un poco todo, lo que digo siempre cuando hago entrevistas y estamos acabando. ¿Habla ahora o calla para siempre? ¿Algo más que consideres? Sí, bueno, yo creo que agradecerte, ¿no? El tercer año consecutivo, y además también traes a otra gente que es muy, muy buena. Yo creo que es un podcast que hay que seguir, que hay que escuchar, y que agradecer, ¿no? el trabajo que hacéis, porque gracias a vosotros pues la gente empieza a coger algo más de cultura financiera y empieza a entender que hay que ahorrar, porque no podemos depender del Estado, no podemos depender de esas pensiones que yo creo que sobre todo, especialmente hoy, están en duda. Yo al final tengo 33 años y tengo muchas dudas de que la pensión del Estado vaya a garantizar mi bienestar en el momento en el que me retire. Yo creo que es algo que tiene que empezar a plantearse todo el mundo, y gracias a podcasts como este, pues empezar a ver la manera de canalizar, de maximizar sus ahorros, ¿no? Y luego, por otra parte, pues yo creo que también es muy interesante, pues nosotros hoy ha publicado Carlos Santiso pues el programa del IEB de análisis y valoración sectorial, que es un programa pues que busca un poco pues profundizar, ¿no? Mejorar en la enseñanza, para que el inversor, ¿no? tenga mejores herramientas un poco para maximizar sus ahorros. Es un programa en el IEB que tiene un precio bastante asequible y que empezará ahora en noviembre, y que recomiendo a toda la gente que le eche un vistazo, porque la verdad es que el profesorado, en el cual me incluyo, pues es de primer nivel, y creo que es el programa, yo ya lo he visto, sé qué profesores hay, es el programa que a mí me hubiese gustado hacer con 18 años, ¿no? cuando estaba empezando con esto. Estupendo. Pues aquí queda dicho. La verdad que Carlos Santiso también es un crack. En alguna ocasión lo hemos tenido por aquí, incluso hace un podcast que también es recomendable, y seguro que el curso estará fenomenal. Pues nada, el placer es mutuo, Gabriel. Agradecerte tu tiempo, agradecerte que también te pases por aquí, y siempre es de enorme placer y muy agradecido. Muchas gracias. Bueno, pues lo dicho, como siempre, me despido de este programa. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en iBook, un like en YouTube o un corazoncito en Spotify. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.